Buenas tardes, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a empezar con uno de los capítulos bien importantes, que es neoplasias. La mayoría de los conflictos, permítame un momentito. La mayoría de los conflictos cognitivos, es decir, donde hay malos entendidos en lo que es neoplasias, es en la parte de nomenclatura, es decir, cómo le llamas a cada tipo de tumor, a cada tipo de cáncer, a cada tipo de neoplasia benigna, es ahí donde surge el gran problema. Y cuando tú no entiendes lo que te está diciendo el patólogo u otro médico, o lo entiendes de otra forma, puede ser que te llegue al patólogo la hemigastrectomía, o sea, que le quites un estómago que no tenías que quitarle, un brazo que no tenías que quitarle, una mama que no tenías que quitarle, o le dejes una mama que debías quitarle, todo en relación a la nomenclatura. Entonces es sumamente importante que enfaticemos en cómo se denomina cada tipo de tumor. Hemos visto varias cosas en la parte teórica anterior, en la parte de inmuno. Se va a complementar la parte de inmuno porque sabemos que la inmunohistoquímica, la IHQ, eh, se utiliza para diagnóstico, para pronóstico, para tratamiento, y en este caso vamos a usar todos los conocimientos que tienen que ver con los anticuerpos en relación a aplicarlas por inmunohistoquímica a las neoplasias. Entonces, ya para empezar, lo que necesitamos es entender que el examen va, bueno, las preguntas del examen, tanto de la parte de neoplasias como el anterior capítulo, van a ir en función a lo indispensable, no tanto así a lo importante y lo interesante. En general, hay un artículo bien bonito que lo han publicado hace, pucha, casi ya deben ser más de 10 años tal vez, que era del doctor Ciro Larrazábal. Era un gran maestro que hemos perdido hace unos años por problemas de neoplasia, precisamente. Y cuando yo leí el artículo, pucha, pensé que estaba leyendo un artículo de otro lado, digamos, ¿no? Pero está con un nivel muy bueno y dice el artículo cómo se debería hacer un examen. Yo creo que todos los docentes de la Facultad de Medicina deberíamos haber leído ese artículo mínimamente, porque en general los exámenes se hacen al revés, se pone lo interesante un 80%, lo importante un 10-15% y lo indispensable un 5%. Es por eso que muchos de ustedes, cuando les pregunto dónde está la glándula lacrimal, no saben dónde señalarse dónde está la glándula lacrimal, o sea, no saben dónde está. Porque la labor del tutor o docente es descubrir y hacer notar al, al estudiante qué es lo indispensable que tiene que aprender de cada capítulo, de cada materia, de cada asignatura, para pasar al siguiente nivel. Y generalmente lo indispensable ronda lo que es aprendizaje significativo, es decir, lo indispensable es el conocimiento que tú utilizas para resolver un problema con tu paciente, para resolver un caso clínico, para tu diario trabajo con tu paciente en el diagnóstico. Eso es lo indispensable. Entonces, si yo hago esta disquisición, debería entrar casi todo el examen, lo indispensable. Un poquito, casi nada, un 20%, un 15% de lo importante, y lo interesante casi no debería entrar. En mi caso no va a entrar nada de lo interesante, va a entrar todo lo indispensable y algo de lo importante. Pero muchas veces como estudiantes no sabemos hacer la disquisición entre indispensable, importante e interesante. Entonces ahí donde tenemos problemas, digamos, al estudiar, porque a veces lo que me parece interesante
me parece que es, según yo, indispensable. Pero la clave para entender qué es indispensable es si se aplica directamente a la resolución de un caso clínico. Entonces, lo indispensable que necesitamos aprender en el tema de neoplasias es la diferencia y significancia entre una lesión neoplásica y una reactiva. Diferencia y significancia entre una lesión neoplásica benigna y una maligna. Excepciones en las neoplasias, es decir, cuando tú aplicas la nomenclatura, pero en realidad no se no siguen las reglas de la nomenclatura. O sea, cuando no sigue la regla de la nomenclatura, te puede hacer conflicto cognitivo y hacer que quites un estómago que no tenías que quitar siendo cirujano. Entonces, la significancia de conceptos como amartoma, coristoma, displasia, in situ, neoplasia, aquí también tendría que aumentarse anaplasia, todas las plasias. Y no sé por qué aquí, como que ha faltado, no sé, no están las diapositivas de importante ni interesante. Algunas veces los conceptos interesantes a lo largo del tiempo y cuanto más descubrimos e investigamos, se transforman de interesantes a importantes. Siguen pasando los años y de interesantes que pasaron a importantes son indispensables. Esto me ha pasado, por ejemplo, con el concepto de P53. Hace 12 años era interesante cuando les hablaba del P53. Después pasó a ser importante. ¿Por qué? Porque ya estaban habiendo nuevas clonas y por biología molecular podíamos eh, diagnosticar mutaciones de P53. Y luego se convirtió en indispensable. ¿Por qué? A ver, ¿por qué el concepto de P53 se ha convertido en indispensable para este curso? ¿Alguien tiene alguna idea? Regula el ciclo celular en las mitosis. Pero eso lo sabíamos desde hace 12 años, desde hace 20 años. ¿Por qué entonces se ha empezado a convertir de interesante, importante, ahora indispensable? Sí o sí va a entrar en el examen eso. ¿Por qué? Si muta, hay células que van a estar dañadas y nos van a dar problemas. Entonces vamos a tener más células dañadas y mucho más problemas. Pero Entonces, eso lo sabíamos desde hace 20 años. ¿Cómo es? ¿Por ¿Sería qué? un indicador de malignidad, doctor? Perdón, Andrea, ¿qué ¿Un, decías? in- un indicador de malignidad? Ya, ¿cómo? O sea, siempre hemos sabido que, digamos, si muta el P53, que el P53 es clave, ¿eh? Porque repara el DNA y si no puede reparar o arreglar el DNA, lo que hace es mandarlo a apoptosis. Eso ya sabemos de hace muchos años. Y sabemos que la mayoría de los cánceres tienen la mutación de P53, es como que nos da en la madre o en la torre, dicen los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Porque muta, no puede reparar su DNA y tampoco, al no poder reparar su DNA, no puede matar la célula, puede suicidarse y le pasa otras dos células esas genes mutados. Sabemos todo eso, pero ¿por qué se ha convertido a lo largo de eso? Si ustedes ven 12 años de mis exámenes hacia atrás, ninguno es igual que el otro, para empezar, pero van viendo la evolución, digamos, de la pregunta de P53 y seguramente en el año 2010 no había ninguna pregunta de P53.000. El 2012 ya había, puede ser que había una mención. El 2015 sí había. Y el 2020, 21, 22 es así que fija que hay. ¿Por qué? ¿Qué acabo de decirles? Que tiene que cumplir como requisito para ser un concepto indispensable. Porque este indicador nos va a ayudar a diferenciar si la lesión es maligna o benigna y o sea, hacer un tratamiento más rápido y oportuno. Ya, ¿qué ha hecho que desde hace 10 años no ha cambiado en esto? Ya sabemos que hace eso el P53, que las células mutadas tienen eso, pero ¿qué ha hecho que ya sea indispensable? O sea, con lo que
A ver, decías, creo, Fernanda, ¿bien? Se ha vuelto una forma de diagnóstico. Sí, por inmunohistoquímica, por IHQ. O sea, ya es de rutina. O sea, yo ya no me voy a quedar como antiguamente de, hay lesión, sí, no es reactiva, no, sí es neoplásica. Allá, ¿es benigna o maligna? Y yo, a la chingada, no, parece que es benigna, parece que es maligna, debatimos, no sabemos, bla, bla, bla. Directamente, yo ya tengo un marcador de inmunohistoquímica que le voy a hacer al tejido. ¿Y por qué ha sido ahora indispensable? Porque todo el mundo ya tiene inmunohistoquímica. O sea, todos los laboratorios privados tienen inmunohistoquímica y hace unos 5 años, 7 años, no todos lo tenían. Entonces, y todavía era difícil y había que mandar a otro país. O sea, entonces, por eso, digamos, en nuestra realidad, en nuestra práctica diaria, no era importante saber que existía, pero no era indispensable. Ahora sí es indispensable porque tú no puedes aceptar que un patólogo te dé un diagnóstico de es neoplásica, pero es borderline. No sé si fue unifálica, ¿no? O sea, puede invadir el mensaje. Ya no, ya no. Entonces, todo lo que empecemos a aprender del capítulo de neoplasias tiene que aterrizar en un contexto real, aplicado a un paciente real, resolviendo un problema real de medicina. Y si no es factible, si no es útil esa información, pero alguna vez podría ser o está en otro país y cosas así, entonces es importante. Pero si de plano ni existe todavía la aplicación, entonces es interesante. Por eso es que en el capítulo de Inmuno hemos visto en el VIH muchas cosas que son de investigación, las hemos nombrado así rapidísimo, pero no las hemos hecho enfáticas. Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir. Es indispensable el hecho de conocer la nomenclatura. O sea, no se puede. Y les digo, con todo el dolor de mi corazón, de mi alma, pero tengo que admitir, hace 2 semanas, no, hace una semana, bueno, hace 2 semanas he dado una charla en el gastro para los residentes y los médicos de base de nomenclatura de las neoplasias, pero no de lo básico, no de lo que ahorita les voy a explicar, sino de los conflictos cognitivos, de lo que no está en el libro, de lo que tú lees el libro y después no cuadra con la nomenclatura. Les he dado esto. Una semana después, una R3 presenta un tema cáncer de estómago. Y cantinflanea y lo mezcla entre cáncer, carcinoma, linfoma, o sea, toda una mezcla. Y cuando le dices cuál es la diferencia entre cáncer y carcinoma, se queda así, línea isoeléctrica. Y así. Entonces casi me saco mis cabellos, porque no es porque me crea mucho en dar clases o dar una charla y demás, sino que dentro del hospital mis labores como director son muy exigentes, tengo muy poco tiempo. Entonces he dicho, voy a dar a todo el hospital esta charla de 45 minutos o una hora sin ir y voy a dejar de ir a la gobernación, me van a regañar esto o lo otro. Y se supone que el residente R3 ya deberían estar con los 5 sentidos y lo que les explico se queda significativamente, pero no. Y encima me discute que no he dado esa parte. Entonces es complicado. Y si tenemos esos problemas a tan alto nivel, o sea, R3 de gastro o de plano médicos de base, que yo les doy un diagnóstico y no saben qué chingados es o qué significa, y eso puede repercutir en que le das tratamiento quimioterápico a alguien que no necesitabas, o que de plano le vueles un estómago que no, eso no puede ser. Y cualquiera que haya sido mi estudiante de teoría o de práctica, no puede pasar de este curso sin así dominar la nomenclatura. Entonces, ¿qué evoca la palabra nomenclatura? O sea, tanto que estamos hablando de la nomenclatura que es indispensable, bla, bla. ¿Qué es nomenclatura? ¿Alguien me puede decir qué entiende por nomenclatura? ¿Qué es? O en otras materias, en el colegio han hablado de nomenclatura. ¿Qué significa eso de la nomenclatura? ¿Cómo es? Nomenclatura. ¿Alguna idea de la palabra o qué significa nomenclatura? Nada, ni idea. En química orgánica, ¿qué era pues ico, perico, ato, perato? ¿Se acuerdan o ya ni idea?
o ya ni cumplen la regla, digamos, para estudiar medicina tradicional, digamos. Soy malo en física y química y en física y matemáticas y voy a estudiar medicina. Error, ¿no? Error. Y se supone que eres bueno en biología y en química, digamos, ¿no? Para estudiar medicina, pues ni en eso, digamos. A ver, ¿qué es eso de ico, perico, ato, perato? ¿Qué era pues eso? Carol, ¿cómo es? El uso de sufijos, prefijos. Sí. Uso prefijo y sufijo para darle un orden, para que, o sea, todas las sales, toda la química orgánica, todas las fórmulas no las va a aprender de memoria nunca en la vida. Lo mismo, y por eso uso un sistema organizado de nomenclatura poniéndole una palabra antes de la palabra raíz o después, prefijo y sufijo, para darle un sistema. Nunca van a poder aprenderse o si se van a aprender 100 cánceres, te va a aparecer un día en tu consultorio el 101 y vas a decir, puta, qué chingados será esto, no sé cómo es. Entonces, para evitarnos esa situación, lo que hacemos nosotros es poner reglas ordenadas para dar nomenclatura. Y cuando te venga cualquier tipo de tumor, tú no tengas que estar ahí aprendiendo de memoria, simplemente prefijo, sufijo, significa esto, es maligno, es benigno, es esto, es el otro. Eso es la nomenclatura. Entonces, vamos a empezar ya con las nomenclaturas de las neoplasias, pero también tenemos que entender básicamente qué es una neoplasia, porque muchas veces uno ya asume que cuando te hablan de neoplasias, y ese es el principal conflicto cognitivo, o sea, te hablo de neoplasias igual a cáncer, falso, 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 porque sabemos que nuestro esquemita que ya hemos visto desde el anterior tema es, ¿hay lesión? Sí. ¿Es reactiva o es neoplásica? ¿Es benigna o es maligna? Entonces, si yo te hablo de neoplasia, puede ser benigna y puede ser maligna. Entonces, no necesariamente una neoplasia sí o sí es maligna. Ahora, ¿cuál la diferencia? Creo que aquí está. ¿Cuál es la diferencia? Este es el esquema que por toda la vida en patología y también les puede servir para otras materias. Hay lesión, entendido la lesión como un daño, esa lesión puede ser reactiva o puede ser neoplásica, puede ser benigna, puede ser maligna, puede ser borderline. Reactiva, ¿qué significa? Estímulo-respuesta, causa-efecto. Quito la causa y generalmente se quita el efecto. Neoplásica no quiere decir que no tenga causa, sí tiene etiología, pero generalmente cuando quito la causa no se quita la neoplasia. Ejemplo, voy al sol, me quemo con el sol, quemaduras solares. ¿Es reactivo o es neoplasia? ¿Cómo es? Reactivo. Reactivo. Voy al sol por más de 10 años, me aparece una lesión en región geniana, exofítica irregular, anfractosa, de bordes poco delimitados, heterogénea, que muevo y parece que está adherida a planos profundos, es de 1 centímetro por 1 centímetro, ha crecido así en menos de 3 semanas. La paciente es de tez blanca y según ella quería broncearse rápidamente, entonces ha ido a varias camas solares sin protección por muchos años y esta lesión es de color café negruzco. ¿Será una lesión reactiva o una lesión neoplásica? ¿Qué creen? Neoplasia. Neoplásica. Maligna. ¿Benigna o maligna? Maligna. 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 ¿De qué origen será? Si es café negruzca, ¿qué cosa produce un pigmento café negruzco? La melanina, los melanocitos. Melanina. ¿Cómo creen que se llama una neoplasia maligna de melanocitos? Melanoma. Melanoma. Pero justo ahí es que falla con nuestra nomenclatura. Ahorita vamos a hablar que todo lo que termina en oma es benigno. Y justo esta que debería cuadrar es la excepción a la regla. O sea que si yo te digo melanoma y tú dices solo con las reglas de la nomenclatura, dices, es benigno, listo, no hay que hacer ni madres, nos equivocamos. Entonces, también vamos a ver una clase especial solo de las cosas que no entran en la nomenclatura y nos pueden hacer equivocar. Entonces, tenemos reactivo y tenemos neoplásico. ¿Cuál es? Bueno, la diferencia fundamental, ahorita hemos dicho, quitas la causa, se quita esto. Quitas la causa, no se quita esto. Pero a nivel ya hablando de genes, ¿cuál sería la diferencia entre una lesión reactiva y una lesión neoplásica? Por ejemplo, ¿qué lesiones reactivas conocemos? Adaptaciones celulares, hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, trombo, trombosis, émbolo,
coagulación intravascular diseminada, necrosis gaseosa, necrosis enzimática de la grasa, necrosis lipoproteinórica, todo es reactivo casi. Ahora, dentro de las reactivas, ¿cuál sería la diferencia entre hiperplasia y una neoplasia? ¿Cómo es? Porque dentro de una lesión reactiva está la hiperplasia, pero ¿cuál sería la diferencia entre una hiperplasia y una neoplasia? ¿Cómo es? ¿O cómo definen a una hiperplasia? Básicamente. ¿Cómo es? ¿Qué es una hiperplasia? Sí, una hiperplasia claro. podría ser un agrandamiento de los elementos de la célula, y una neoplasia es una proliferación excesiva de células. O sea, uno es proliferación celular. Pero entonces, ¿y qué es la diferencia con la hipertrofia? Porque un agrandamiento del tamaño de la célula es una hipertrofia. ¿Qué sería una hiperplasia? Hiperplasia es el aumento del número de células, ¿no? Ya, Hugo dice, es aumento de número de células. Vamos a usar lo que me encanta usar, que es el conflicto cognitivo, ¿no? Tú me dices te pregunto una cosa, me dices respuesta X. Te pregunto otra cosa y me dices la misma respuesta X, entonces las mismas preguntas son iguales. Entonces, en el cáncer, ¿hay aumento de número de células, Hugo? Sí. Entonces, hiperplasia es cáncer. No. ¿Por qué no? ¿Por qué la hiperplasia no es cáncer? Cualquiera puede decir, ¿no? Doctor, Porque ¿no sería generalmente es reactiva. No, pues es que solo porque la hemos puesto a un lado. A ver, Carlos Michel, ¿por qué la Doctor, una hiperplasia no neoplasia es ya cáncer? sería como una inmortalización de las células, o sea, una proliferación, pero desmesurada, o sea, en el sentido de que ya la célula se inmortaliza, no tiene freno, digamos, algo así, no sé cómo explicar. Pero las dos puede haber hiperplasias mucho más rápidas en división y en número que una cáncer. Carla, a ver, decías. Bueno, doctor, le decía que la hiperplasia sería un cambio fenotípico y la neoplasia ya sería genotípico. Sí. ¿Qué implica en las genes? ¿La hiperplasia tiene mutación o no tiene mutación? No. 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 ¿La neoplasia tiene mutación o no tiene mutación? Probablemente sí. Sí. Entonces, ya estamos viendo a lo que dijo Carlos. Cambio fenotípico, o sea, de forma, función y demás, tiene la hiperplasia, pero no tiene un cambio genotípico, no tiene una mutación. Mientras que la neoplasia tiene cambio genotípico, tiene una mutación. Ahora, no, el decir mutación no implica cáncer necesariamente, porque si no todas las mutaciones serían cáncer. Y la trisomía 21, eso no es mutación. ¿Cómo es? Es una mutación. Eso Entonces, ¿los síndromes de Down serían cánceres o qué? no. No. Entonces, la mutación tenemos que explicarla, que no es solo mutación igual a cáncer. ¿Mutación en qué? ¿En qué genes? ¿En qué genes específicos es la mutación de las neoplasias? ¿Qué característica que han repetido varias veces tienen las neoplasias? Su P53 está dañado. Ya, uno está mutado, pero entre la hiperplasia y la neoplasia, las dos tienen división celular, ¿no ve? ¿Cuál es la diferencia entre la división celular de la hiperplasia y de la neoplasia? Tal vez que en la de neoplásica las células están mutadas. Sí, están mutadas, pero ¿cuál está controlada? ¿Cuál es fisiológica y cuál no está controlada y es patológica? La hiperplasia está controlada. Ajá, y la neoplasia es la que no tiene control. El grupo de genes que hacen dividir las células o frenan la división celular o reparan el DNA cuando se arruina, o cuando se arruina lo mandan y no pueden repararlo, lo mandan a apoptosis, se llama grupo de genes
protooncogenes. Ese grupo de genes que es como el acelerador, división celular, freno de la división celular, reparación del DNA, y si no puede reparar el DNA, manda apoptosis, se llama protooncogenes, que puede sonar a cáncer, pero proto, que es un prefijo, significa antes de ser. Proto es antes. Entonces, protooncogen quiere decir antes de ser un oncogen. Ahora les pregunto de otra forma, ¿un protooncogen es un gen normal o es un gen anormal? Es un gen quieren de otra normal. manera. Es un normales. Ya, entonces si yo en una pregunta les digo, en la hiperplasia se activan protooncogenes, ¿falso o verdadero? ¿Cómo es? En la hiperplasia se activan protooncogenes. Falso. Verdadero. No, verdadero. Verdadero. Ajá. Estamos diciendo que son genes normales que son de qué? Acelerador, freno, reparación y mandar a apoptosis. Ahora, ¿qué pasa si les digo en la hiperplasia se activan oncogenes? Falso. No, es falso. Falso. Porque, ahora, ¿a qué equivale un oncogen? A ver, falso o verdadero. Un oncogen es la mutación de un protooncogen. ¿Falso o verdadero? Falso. A ver, de nuevo, un oncogen Verdadero, es la doctor. mutación de un protooncogen. Verdadero, doctor. Verdadero. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, los protooncogenes son genes, pero ¿por qué y por qué tan complicada la cosa? Porque lamentablemente nosotros hemos estudiado a los oncogenes en cánceres, ¿no? Hemos empezado a estudiar y hemos dicho, mira, este gen está este gen está así, este gen es de proliferación celular, es de cáncer. Y después hemos dicho, ¿cuál es la contraparte normal de este gen? ¿Cuándo estaba normal? Entonces ya habíamos hablado de que les llamamos protooncogenes a los genes mutados de proliferación que hacen que se prolifere la célula infinitamente. Y luego hemos dicho, este gen normal es así. Entonces, ¿qué les llamaremos? ¿Genes normales antes de ser oncogenes? No, mejor la palabra proto, antes de ser oncogen, o sea, gen normal. Entonces, la hiperplasia y la neoplasia, ahora ustedes pueden reconstruir, metacognocer su concepto de hiperplasia. Porque si alguien me dice ahora la hiperplasia es aumento de número de células, no es correcto. Porque en el cáncer también aumento de número de células. Seguramente me dirán la hiperplasia es aumento de número de células sin mutación, controlada y seguramente con cambio fenotípico, pero no genotípico, y me dirán que el cáncer será la proliferación o la división descontrolada, descoordinada por mutación de protooncogenes que dejan de controlar el freno de la división celular. También en la hiperplasia me podrían decir que es una división controlada por protooncogenes. Como quieran moverle aquí adelante, atrás, arriba, abajo, hacer como quieran su concepto, está bien, mientras entiendan todo eso. Entonces se va construyendo ese conocimiento. Ahora, todo este conocimiento puede quedar en algo abstracto. Qué chingón, entre hiperplasia y neoplasia, ya sabemos que esto, que lo otro, ya. Pero sigue siendo este concepto importante nada más si no hacemos una cosa, ¿no ve? Que es que aterrizarlo al contexto real, con un paciente real, para interpretar y dar una solución y darle una acción, darle una conducta. Ejemplo, y esto ya, obviamente los que son mis estudiantes en práctica lo van a hacer más rápido, pero por favor los que son mis estudiantes en práctica, de primera no responden, ¿ya? Paciente, que ustedes manden una biopsia. La paciente es mujer, tiene 56 años y su motivo de consulta es metrorragias. Está dando sangrado. Ustedes ya han hecho todos los estudios imagenológicos, han hecho una ecografía, ven que está así bien engrosado el endometrio, ya han hecho otros estudios de laboratorio y finalmente llegan a la biopsia porque ni con la clínica, ni con los laboratorios, ni con la imagenología pueden llegar a un diagnóstico. Entonces la opción es tomar una biopsia de grado para mandarlo al doctor Villarroel para que nos diga qué chingados ve en el microscopio y ver qué tiene.
En la biopsia, yo te doy el resultado anatomopatológico y en la descripción histopatológica se observan células de estirpe epitelial correspondientes a endometrio. Las células son cilíndricas, son cúbicas y conforman luces glandulares. Hay aumento en el número de células con pleomorfismo nuclear, mitosis atípicas. Dichas células infiltran y disecan la pared muscular del miometrio, invadiendo hasta los vasos sanguíneos. Esa es una descripción A. Es descripción B. Se observan células epiteliales cilíndricas a cúbicas que conforman glándulas, donde hay división, aumento del número de células, pero las mitosis son típicas. No hay evidencia de infiltración ni desecación de fibras musculares lisas. Interpretación diagnóstica de la descripción 1 versus la descripción 2. En pocas palabras, ¿cuál es hiperplasia y cuál es cáncer? Y la segunda, doctor. La primera La primera es cáncer y la segunda. segunda es hiperplasia. ¿La primera cómo era? Cáncer. Mitosis atípica. Sí. Eso es lo que necesito que hagan cuando estoy dando las clases y esto, o sea, porque siempre, por si no es leer el libro o darles unas diapositivas, listo, ya está, ¿no? O ven mi video y ya está, digamos, no sé. Entonces, necesito que den ese salto cuántico, ese salto donde ya no, esto no es solo teoría, no es solo metacognición, conflicto cognitivo entre uno y otro, sino que ya estoy haciendo algo. Ni siquiera han tenido que dibujar laminillas, memoria artística, fotográfica, ni siquiera han visto el endometrio, ¿no? O sea, ni siquiera les he hecho dibujar ahí el endometrio, las glándulas, ni madres. Acaban de hacer una interpretación adecuada. Una es hiperplasia y el otro es cáncer. ¿Será lo mismo? ¿Tomaré la misma conducta entre el diagnóstico A y el diagnóstico B? ¿Es lo mismo? No, doctor. Para empezar, si es hiperplasia, voy a decir, por ahí es una alteración del eje hipotalámico, hipófisis hipotálamo, y tal vez está viendo un adenoma de hipófisis, o tal vez está tomando estrógenos externamente, y en el otro caso ya nada, no estoy buscando estrógenos, porque si yo le meto estrógenos, claro, crece el endometrio y hay una hiperplasia, y la situación en una lesión reactiva hiperplásica es quito los estrógenos, se quita y listo, lo curo. Pero en el caso del cáncer, aunque los estrógenos en un principio podrían haber sido el desencadenante de la división celular, y luego mutación, ya aunque le quite los estrógenos o lo que hagan las madres, no voy a poder hacer que se quite esa proliferación descontrolada. ¿A quién le voy a hacer una histerectomía y a quién no? Al primer caso va a ser la histerectomía y el segundo va a ser nada más un tratamiento acorde a lo que tenga. O sea, hormonal, antihormonal o lo que sea, ¿no? O sea, entonces eso es lo que quiero que cachen. Entonces, lesión reactiva versus neoplásica diferente, ¿no? Una es con mutación, pero no en mutación en cualquier cosa del cáncer, sino en un grupo que se llama protoncogenes. Las lesiones reactivas no tienen mutación en grupo de genes que se llaman protoncogenes. Y específicamente entre hiperplasia y neoplasia, pues ya tenemos tantas diferencias y no solo había sido simplemente la hiperplasia, ese aumento de células, porque si no, te confundes con cáncer, ¿no? Ahora bien, entonces, aquí tenemos en este esquemita, y esto lo hemos visto en la parte práctica, que en el 99%, bueno, más del 90% de las veces, si no sabemos por imagenología, por laboratorio, por clínica, si es benigno o maligno, lo que sea, tomas una biopsia y el patólogo te tiene que decir o blanco o negro. Pero hay un porcentaje que es borderline, es decir, que que nos complica la vida. Sin embargo, este porcentaje es muy poquito y vamos a usar inmunohistoquímica para develar el asunto de esto. O sea, no lo vamos a ir a inmunohistoquímica y te voy a decir si es benigno o es maligno. En general,
macroscópicamente nos ayuda mucho la descripción macro. Los que son mis estudiantes de práctica ya están hastiados de saber de los 7 parámetros y todo esto, ¿no? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que estas 2 imágenes son de biopsias de mama, les voy a decir que esta es una lesión, porque es un corte así como de ladito, esto es parénquima mamario y esta es la lesión. Y aquí es parénquima mamario, o sea, el tejido adiposo, y esta es la lesión. ¿Cuál de las dos les parece? Las dos son neoplásicas, pero la siguiente pregunta es si es benigno o maligno. ¿Cuál de las dos les parece benigna y cuál les parece maligna? ¿Esta o esta? ¿Cómo es? ¿A cuál, con cuál La va? de abajo parece benigna. Bueno, me parece a mí. Ya. Porque es bien delimitada, homogénea, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sabemos de... ¿Y esta por qué te pareció maligna? Por lo contrario, porque al parecer Exacto. no respeta sus límites, está creciendo todo irregular. Sí. Y si lo pudiéramos tocar, ¿cuál creen que es más dura y cuál es más blandita? ¿La maligna será más dura? Exacto. Ya vamos a explicar por qué. Y este es. Cuidado que piensen y digan, el doctor Villarreal nos ha dicho que cuando tocas algo y es blandito es benigno. No. Pero cuando tocas algo y es duro es maligno. En general se usan todos esos parámetros para darle un contexto más la clínica y decir, tiene esto, más la clínica, esto que ha crecido hacia allá. Entonces me parece y genero la hipótesis de lesión neoplásica maligna o lesión neoplásica benigna. Pero no existe una regla, o sea, si yo te digo, viene encapsulado, o sea, tiene cápsula, es quístico, es cisto, tú dirías, es encapsulado, entonces debe ser benigno, ¿no? ¿Hay cánceres encapsulados? ¿Hay cánceres quísticos? Sí. ¿Hay cánceres blanditos? Sí. ¿Hay lesiones benignas como fibroadenomas duros, que son benignos de mama? Sí. Pero en general, lo duro, lo feo, lo irregular, etcétera, siempre va a inclinar la balanza hacia maligno, ¿ven? Entonces, a ver, ya hemos visto qué es un concepto de lesión, ya hemos visto más o menos cómo es lo que hablamos de lo que es una lesión reactiva, y todos los días nosotros hacemos la disquisición entre lesión reactiva y lesión neoplásica. Solo que nos da hueva, nos da flojera a veces a la mayoría de los médicos y hacemos por patrón. Soy pediatra y veo un chingo de niños con diarrea o con faringoamigdalitis al día y ya ni los veo. ¿Le duele aquí, doctor? Tenía fiebre. Ya. Amoxicilina, paracetamol, chao, me llamas, listo. Siguiente. Puede ser que por nuestro ojo clínico, nuestra experiencia clínica, sí, ya sabes que es una pinche amigdalitis desde el principio, o sea, pero, ojo, si fuera así la medicina, yo no les haría, en la universidad no les haríamos estudiar anatomía, histología, fisiología, no, ni madre, o sea, de hecho, vengan conmigo al gastro un año, o sea, 8 meses, a consulta externa conmigo, y van a aprender a ser médicos. Ya, cuando viene así, le duele así, ya, entonces ranitidina, así, de memoria. Y muchos de los médicos, de los internos, piensan que la medicina se resume a eso, a hacer patrones, nada más. Y entonces cuando son internos, dicen, ay, qué chingón, ya sé poner una sonda, ya sé que cuando viene así, así. Entonces, ¿y para qué chingados se aprendió que el P50, que los ATPs, o que, no sé, o sea, que el dolor precordial, no sé qué, o con las HDL, o sea, nada que ver, eso es tanta cosa, o sea, yo tenía que haber estado aquí viendo un paciente y cuando viene así, así. De hecho, me ha llamado la atención, hay un libro bien chingón que mi esposa me lo ha mostrado, que es para lo de revalida, para el examen de convalidación de tu título de médico en Brasil, que dice por síntomas, o sea, dolor torácico, así. Así te dice, puede ser esto, así. Entonces, y te preguntas eso, está bien para tener un esquema, un guión, digamos, para saber cómo actuar, pero llega un momento donde tienes que utilizar tu cerebro, el razonamiento clínico, el hipotético deductivo, y eso es lo que espera tu paciente, que tú lo uses, que a pesar de que has visto unas 100,000 amigdalitis y es una pinche amigdalitis, igual, paralelamente, aunque ya estás escribiendo paracetamol,
que ya estás escribiendo desde que ha entrado, ni ha dicho nada y la mamá está llevando al bebé así, ya estás escribiendo paracetamol y lo estás viendo si es de 2 años, de 1 año, de 5 años, ya. Si lo ves de 1 año, ya estás en gotas, y ya si lo ves está entrando, caminando, ya estás poniendo jarabe. Aunque estés haciendo eso, es obligación tuya corroborar con el método hipotético deductivo para saber si es verdad que solo es una simple faringoamigdalitis o desde un principio ya era un linfoma. El 99% de las veces, al menos en Cochabamba, al menos en el Hospital Viedma, en el complejo hospitalario Viedma, la vez que nosotros diagnosticamos neoplasia, ya ha ido a rebotar o el paciente también, puede ser que se haya tardado en venir a saber qué es, pero la mayoría de las veces lo hemos diagnosticado como lesión reactiva. Le hemos hecho un chingo de estudios para lesión reactiva, imagenología, laboratorios, hasta le hemos dado tratamiento de lesión reactiva y no ha jalado, y después nos damos cuenta que era un cáncer, que era una lesión neoplásica maligna, y hemos retardado su diagnóstico y su tratamiento, lo que hace que muchas veces ya no sea curable esa neoplasia, solo tratable, y se nos mueren los pacientes. Entonces, por favor, a pesar de que no seas un oncólogo cirujano o patólogo, o cualquier otra especialidad que no tenga que ver con cáncer, igual siempre tienes que corroborar que no sea cáncer. Muchas veces han venido con faringoamigdalitis y era un linfoma desde ya. Entonces ya hay que hacer esa distinción. Yo sé que el 99.9% de los casos vas a ver una pinche lesión reactiva. Es más, te vas a cabrear. ¿Por qué? Porque la lesión reactiva que ves, la mayoría de las veces no va a ser trombosis, necrosis, hiperplasia, hipertrofia, metaplasia. La mayoría de las veces, ¿qué lesión reactiva vas a ver todos los días? Ya hemos hablado. ¿Cómo es? Inflamación. Itis. Faringitis, amigdalitis, duodenitis, gastritis, apendicitis, pancreatitis, conjuntivitis, dermatitis. Entonces, vas a pensar que la medicina es paracetamol con tu antibiótico, y no es así, ¿ya? No es así. Por si fuera así, entonces, ¿para qué van a estudiar 7 años, 10 años? No, ¿para qué van a estudiar? Entonces, no es la medicina resumida. Lamentablemente, muchos médicos solo son así. Y ahí nos ha tomado examen la pandemia, ¿no? Porque, y siguen ahora. Ahora, después de que hemos aprendido hartas cosas de la pandemia, me llama mucho la atención en esta última ola, médicos especialistas que, o sea, ¿alguien se ha enfermado de COVID de ustedes? ¿Qué tratamiento le han dado a su médico en esta última ola o en estas 2 últimas horas? ¿Alguien se ha enfermado de COVID? No. ¿Nadie? Qué bien. ¿Alguien se ha enfermado de COVID desde el 2020? ¿Nadie? ¿Nadie se ha enfermado? Sí. Ya. Hugo, ¿cómo? ¿Y qué tratamiento te han dado? Había un tratamiento que estaban dando en esa época, ¿no? Refrianex, ibuprofeno y acitromicina. Más bien que te han dado 3 nomás. O sea, sí. Refrianex, ibuprofeno. Y el Refrianex tiene además paracetamol, o sea que no sepa que el ibuprofeno, ¿ve? Y acitromicina. Sí. ¿Pero por qué acitromicina? La acitromicina es antibacteriana o antiviral, ¿cómo es? La explicación supuesta era que los pacientes estaban muriendo o sea, no estaban muriendo por COVID, estaban muriendo por otras enfermedades oportunistas, y para prevenir esas enfermedades daban la acitromicina. Sí, o sea, porque te puedes complicar cuando el COVID afectaba los pulmones y se sobreinfectaba con una bacteria, entonces necesitabas antibiótico, pero no era necesario. Y eso, más bien que te han dado 3, porque hay algunos que ya me han mostrado las recetas, o sea, de como 10 medicamentos en esta ola. Le meten de todo, sí. Y o sea, el tratamiento es sintomático del COVID si no tienes complicación. Entonces, incluso los que son hinchas de cuidado que el del dióxido de cloro, cuidado que alguien me esté diciendo que está tomando dióxido de cloro, ¿ve? Porque hemos tenido un chingo de pacientes intoxicados por dióxido de cloro en el gastro.
con hepatitis fulminante, con o sea, cosas que ya no podían ni siquiera salvarlos del COVID porque estaban intoxicados con dióxido de cloro. Entonces, la medicina no se resume a hacer un patrón de una cosa, a ver, por si acaso, y no sé por qué, creo que le doy nomás, así, dice que todo le va bien, entonces no es así. Entonces, muchas veces nosotros ya mandamos a la chingada al paciente con un tratamiento de memoria, siendo que ni siquiera es la lesión reactiva. Entonces, es muy importante determinar lesión reactiva versus neoplásica. Siguiente paso, obvio, que es, después de que es una neoplasia, hay que determinar si es benigna o es maligna, y ojalá que el patólogo no te diga venga con chingaderas como tumor borderline, ¿eh? Pero ya sabemos que el tumor borderline por inmunohistoquímica ya no podría quedar en puede ser benigno, puede ser maligno, sino que ya te va a determinar una u otra. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una neoplasia benigna y una maligna? ¿Cuál sería la diferencia entre esto y esto? ¿Cómo es? Diferencia entre neoplasia benigna y maligna. ¿Cómo es? Una temática y la otra no, tal vez. Y ese es una buen conflicto cognitivo. Muchas veces uno piensa, no, las neoplasias benignas no te matan, y la maligna sí o sí te mata. Falso. Si tienes una neoplasia benigna en el cerebro, un adenoma de hipófisis, ¿te matará o no te matará esto? ¿Cómo es? Sí, pues puede llegarte a complicar. De hecho, la proliferación descontrolada Probablemente. del tumor cerebral te puede empujar, te puede cumplir. O sea, depende de la localización. La neoplasia benigna o maligna te puede matar. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo benigno y maligno? ¿Cómo es? Alguien está levantando la mano. ¿Cómo es? Diferencia. María. La benigna, doctor, no va a invadir y nunca va a metastatizar, y la maligna sí invade, pero puede o no metastatizar. La benigna nunca invade. Peor, si no invade, tampoco metastatiza. La maligna siempre invade, pero como dice María Fernón, puede o no metastatizar, lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cuál es la diferencia entre invasión y metástasis? La metástasis es a larga distancia y sí, invasión puede ser local. Es local y tiene continuidad con el tumor. Entonces, igual una neoplasia, ojo, benigna, tiene mutación de protoncogen, ya tiene alterado un gen mutado. Entonces, tener neoplasias benignas tampoco es decir, no, ya es una benigna, listo, no vale madres, digamos. No. Tenemos que darle su importancia. Entonces, ya hemos visto en la parte práctica, pero en la parte teórica tenemos que repasar igual esto. Uno de los genes que es importante tomar en cuenta por inmunohistoquímica es el P53. Si tengo una paciente de 25 años con un tumor en útero, que no sabemos si es benigno o maligno y no ha tenido hijos, y les digo tumor borderline, pero le hago inmunohistoquímica y el P53 me sale que 99.9% de las células están con P53 mutado. ¿Qué es lo más probable? ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno. Vamos a aconsejarle a la paciente que le hagamos una histerectomía. Ahora, hay otros marcadores como el Ki-67, que es el índice de proliferación celular, o sea, cuántas células se están dividiendo. No es tan pesado, tan contundente como el P53. ¿Por qué? Porque si solo les digo que en ese tumor de útero tengo un Ki-67 del 90%, o sea, 90% de las células están en división, podríamos decir al respecto, benigno, maligno o qué. Se podría estar regenerando, doctor, no necesariamente ser maligno. Podría ser una regeneración de un leiomioma que se ha infartado y está volviendo a regenerar. Entonces, la división celular hay que tomarla con cuidado, porque si tomas una biopsia hepática, por ejemplo, después de una hepatectomía parcial, obviamente vas a tener 100% de Ki-67. Ahora, si te digo Ki-67 del 99%, P53 del 99%,
¿Qué es lo mucho más probable que es? ¿Benigno o maligno? Maligno. Maligno. CD31, CD34 marca los vasos sanguíneos. Los vasos de neoformación, los nuevos, los de angiogénesis. Cuando crece descontroladamente un tumor, no puede crecer por siempre. Necesita oxígeno y nutrientes, necesita sangre. Por consiguiente, engaña al organismo para que haya angiogénesis, para que alimente al tumor. ¿En quién creen que hay más engaño, más proliferación de vasos sanguíneos? ¿En benigno o maligno? Maligno. Maligno. Entonces, si yo tengo un C34, 31 del 80%, un Ki-67 del 90%, un P53 del 90%, ¿qué diría? Casi seguro que ¿qué? Maligno. Maligno. Aunque hay una probabilidad de que no, por eso no puedo, en esto no hay así el 100%, pero casi, o sea, seguro que le van a decir a la señora, a la muchacha, tienes que quitar tu útero. Ahora si yo les digo, no, un P53 de 0.05%, un Ki-67 del 90% y un C31 del 0.5%. ¿Cómo es? P53 0.05, Ki-67 del 99 y C31, C34 del 5%. ¿Qué es? Benigno, maligno. Sí, regeneración. Benigno. ¿Ven cómo cambia todo? O sea, no les puedo dar recetas para todo, ¿no? Nos daremos toda la noche, toda la vida. Entonces, tienen que usar el razonamiento clínico. Eso va a estar en el examen. Va a ser paciente que viene hacia SAT, le tomas biopsia, te digo que es borderline o esto, lo otro, le hago esto, y cuál es tu interpretación, y qué le vamos a hacer, histerectomía, no, todo eso. Entonces, todo eso se va a aplicar en el examen. Hay una palabrita que aquí dificulta, que ya la tenemos desde hace tiempo, se llama displasia. ¿La displasia qué es? ¿Es reactivo, es neoplásico, es benigno, maligno? ¿Qué chingado sería la displasia? ¿Dónde la ponemos? ¿Qué cosa es la displasia? ¿Cómo es? Porque a veces se malentiende como adaptación celular porque termina en plasia y no, para nada la displasia es adaptación celular. No pertenece a adaptación celular como la hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, para nada. Categóricamente lo digo que no. Y no sé por qué lo digo yo, ¿no veo? O sea, si no tiene su explicación, pero no estamos en la clase del capítulo 2, o sea que no vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué es displasia? ¿Cómo es? ¿Qué concepto tienen de displasia? ¿Alguna idea de la displasia? Era cuando la célula cambiaba, o sea, digamos, en el cáncer de pulmón, si estoy bien, es donde el epitelio cambia a su célula de origen y totalmente cambia un epitelio plano y desaparecen las microvellosidades y todas las cosas. Sus cilios, diré microvellosidades, los cilios desaparecen. No sé. Pero entonces el cáncer, la displasia es cáncer, ¿o qué? ¿Cómo es? A ver, ¿alguna idea de lo que es displasia? Doctor, quizá podemos mencionar que es la presencia de... A ver, Hugo. ¿Cómo es, Hugo? Sí, doctor, a lo que yo sé, las células displásicas son células que las observas, están en maduración, desde células jóvenes, si quiere, no, perdón, desde células inmaduras, jóvenes, a células maduras, y en vez de ver ese cambio así progresivo, ves de todo. Es una alteración de la maduración, la displasia. Pero es un paso antes, debían verse el esquema, aquí tienen idea mía, ¿por qué he puesto aquí entre reactivo y neoplásico? No es una neoplasia, tampoco es una lesión reactiva, es un paso antes. ¿Cómo se ve al microscopio? A la histopatología, como su compañero dice, alteración de la maduración. En la displasia hay mutación, la respuesta es sí. En la displasia puede haber mutación de P53, por ejemplo. Pero doctor, entonces no me estás rayando, porque entonces, si hay mutación de P53, sería ya neoplasia. En la displasia hay mutación reversible. En la neoplasia hay mutación en protogenes irreversible. Ejemplo, tengo un P50, tengo dos alelos, tengo dos
genes. Un P53 se ha arruinado, se ha alterado, pero tengo uno que funciona. Eso equivaldría a displasia o neoplasia. ¿Cómo es? Tengo dos alelos, un mutado con P53 mutado, el otro no. ¿Qué es? ¿Es displasia? Displasia. ¿Qué pasa si tengo los dos alelos mutados del P53? Es neoplasia. Neoplasia. Entonces, la displasia sí implica una mutación. Por eso es que a veces se raya uno y por algún docente, como suena plasia, le ponen en las adaptaciones celulares. Otro, como ya lee que en plasia, entonces también dice, no, también. Y eso es importantísimo. A veces yo doy diagnósticos de displasia, me tiran el esófago, el intestino. No, pues es que me ha dicho displasia es cáncer. No. La displasia es reversible. Por consiguiente, el tratamiento podemos darle tratamiento. Vamos en el cáncer cervical. Específicamente ese caso donde le damos tratamiento en el IER, igual en el Helicobacter pylori, antes de quién. Si la sigues estorbando al otro P53, va a llegar el momento donde los dos P53 están arruinados y ya, ahí ya no es displasia, ya es neoplasia. A ver, ya para terminar, lo que habíamos dicho harto, ¿no ve? Que íbamos a hablar es en relación a la nomenclatura y no hemos tocado. Entonces, básicamente, y no sé por qué no hacen este chingado aquí, ¿no está? Bueno, básicamente, nosotros para la un sufijo, digo, una estirpe y un origen. Estirpe, memorícense, por favor. Solo hay dos. Epitelial, mesenquimatoso. O sea, cuando tú me mandas un tumor, una neoplasia, me pides el apellido y el nombre. El apellido solo vamos a ver dos apellidos. Epitelial y mesenquimatoso. Pero orígenes podemos tener varios. El tejido epitelial es encima del tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, o sea, tejido de sostén. El tejido epitelial solo puede ser de dos. O es cilíndrico o cúbico, y eso sirve para secreción o absorción, o es plano, que es para aislamiento o protección. Y el epitelio siempre está encima de un mesénquima, y el mesénquima puede ser músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, etc. Por eso cuando les pregunto, ¿qué epitelio tiene la glándula lagrimal? ¿Qué me van a decir? Solo hay de dos, ¿no? ¿Plano o cilíndrico? ¿Cómo es? ¿Qué epitelio tiene la glándula lagrimal? Cilíndrico. Cilíndrico. ¿Qué mesénquima? Porque es que el epitelio está encima de un mesénquima. Músculo, cartílago, hueso, tejido adiposo, ¿cómo es? Alguien tendrá que apretar para que salgan, para que se contraigan las células glandulares. ¿Liso o estriado? Liso. Liso porque no puedo, no es voluntario, ¿no? Ya. Eso es importantísimo en la nomenclatura de las neoplasias, porque si tú dices epitelial o mesenquimatoso, tiene un contexto diferente, un diagnóstico, un pronóstico, un tratamiento diferente. Entonces, para epitelial y mesenquimatoso, lo mismo nomás. Epitelial y mesenquimatoso, el sufijo oma le vas a poner. O sea, a cualquier cosa que termine en oma, sea epitelial o mesenquimatoso, le vamos a decir que es benigno. Benigno. Ahora, cuando termina, aquí está, escucha, ya decía yo, como chingados que no está. Este esquemita lo he hecho yo y no sé por qué chingados no lo hacen en el libro de Robbins, porque ya les he mandado un montón, les he dicho que usen mi esquema. O sea, te dan bla, 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 todo en la nomenclatura y finalmente, pucha, no te acuerdas lo que habías leído hace 2 hojas y esto se sintetiza en esto. Tenemos benigno, tenemos maligno, ¿eh?
Hemos dicho que hay solo dos apellidos, epitelial y mesenquimatoso. Ahora, ¿puede haber más de un origen? Claro que sí, hay un chingo de orígenes. O sea, hay músculo, el músculo es mesenquimatoso, su apellido solo es mesenquimatoso, pero puede ser músculo liso de la glándula lagrimal, del esófago, del intestino, del útero, o sea, hay un chingo de orígenes, pero solo hay dos estirpes, o sea, dos apellidos. Cuando tú me mandas una biopsia, mi labor como patólogo es decirte el apellido y el nombre. ¿Es epitelial o es mesenquimatoso? Y si es epitelial, es de útero, es del cérvix, es del esófago, el estómago. Si el mesenquimatoso es músculo estriado del bíceps, es del tríceps, es del corazón, o sea, así. En ese sentido es que nosotros damos la nomenclatura. Como hemos hablado desde el principio, ustedes mismos han dicho, prefijo y sufijo necesitamos, ¿no ve? Entonces, a lo que sea benigno, sea epitelial o mesenquimatoso, no importa, le vamos a poner el sufijo oma, va a terminar en oma. A lo que sea maligno, pero de estirpe epitelial, de apellido epitelial, le vamos a poner carcinoma. A lo que sea mesenquimatoso maligno, o sea, estirpe mesenquimatosa maligno, le vamos a poner el sufijo sarcoma. Entonces, está claro, ¿no? Benigno, sea epitelial o mesenquimatoso, oma nomás. Maligno, epitelial, carcinoma. Maligno, mesenquimatoso, sarcoma. Una vez que nosotros tenemos esto, utilizamos en eso de sufijo, ¿no? Y prefijo que usamos en el epitelial y el mesenquimatoso. En el epitelial usamos la forma macro o la forma micro para darle su prefijo. Por ejemplo, si forma glándulas, si forma redonditos o viene de glandular, le voy a poner el prefijo adeno. Si tiene dilataciones como dedo de guantes, o sea, verruga, lo que conocemos como verruga nosotros, le voy a poner el prefijo papilo. Y si es quístico, si es una bolita de agua, es una lesión irregularmente ovoide con contenido líquido semilíquido en su interior que tiene pared, entonces le voy a poner cisto o cista. Y si es como un brócoli, o sea, es una proliferación arborescente con un pedículo, le voy a poner pólipo. Esos son los prefijos que tienen que ver con el epitelial, pero van en función a la morfología. En el mesenquimatoso es más fácil, no tiene que ver con la morfología, sino con el origen. Si es de músculo, le voy a poner el prefijo mio. Si es de tejido adiposo, le voy a poner lipo. Si es de tejido fibroso, le voy a poner fibro. Si es de cartílago, condro. Si es de hueso, óseo. Solo que en el músculo puedo decir si es músculo liso o es músculo estriado. Se van a acordar si es músculo liso, además de mioma, le voy a poner leiomioma, LL, músculo liso. Y si es de músculo estriado, como los músculos estriados tienen estriaciones que se llaman rhabdoides, si se acuerdan en histología, le voy a poner rhabdomio. A ver, ¿cómo se llamará una neoplasia benigna del estómago? Del epitelio del estómago. ¿Cómo se llamará? Benigno. Si digo benigno, tiene que terminar sí o sí en qué? Carcinoma. Gastrinoma. En oma. Porque carcinoma, carcino, ya es otra cosa. Entonces, neoplasia benigna del epitelio del estómago. ¿Cómo es? Tiene que terminar en oma. Gastroma. Gastrinoma. No, porque el epitelio del estómago hace o no hace glándulas. Adenoma. Adenoma. Adeno. ¿Cómo se llamará una lesión del ovario benigna neoplásica que forma un globito? Es una lesión irregularmente ovoide con contenido líquido o semilíquido en su interior. Cistoma. Cistoma. ¿Se puede combinar esto? ¿Qué será un cistadenopapiloma? Cistadenopapiloma en ovario derecho. Cistadenopapiloma. ¿Cómo es? ¿Es benigno o es maligno? Benigno. Benigno. Ya. ¿Epitelial o mesenquimatoso? Epitelial. Epitelial.
y cista adenopapiloma. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es quístico o no es quístico? Sí. Sí, ¿Forma papilas o no forma papilas? sí, Sí. ¿Forma glándulas o no forma glándulas? sí, sí. Sí. Entonces, como les digo, con prefijos y sufijos no hay pierde, o sea, no te vas a, o sea, no te puedo dar todas las posibilidades del mundo, porque igual te va a venir la posibilidad 1001 y no la que te he enseñado de memoria, sino que con prefijos y sufijos ya sabes esto. Ahora, dentro del mesenquimatoso había sido más fácil, pero también puede haber combinaciones. ¿Qué será un osteocondroma? ¿Cómo es? ¿Qué será un osteocondroma? Benigno o maligno, para empezar. Benigno, Benigno. Ya, epitelial o mesenquimatoso. mesenquimatoso, Mesenquimatoso. ¿De qué orígenes? Son de dos orígenes, ¿cómo es? hueso y cartílago. Tejido Pues, cartilaginoso, el tejido óseo. Ya. Ahora, ¿qué será un rabdomiosarcoma? Rabdomiosarcoma. Es una neoplasia maligna. ¿Epitelial o mesenquimatoso? Mesenquimatosa, Muscular mesenquimatoso. ¿Qué será un cistadenocarcinoma papilar? Cistadenocarcinoma. es tal vez es una neoplasia maligna de estirpe epitelial ¿Ya? ¿Qué que forma? forma quistes, Glándulas, y glándulas papilas. y papilas, sí. Ya. Entonces, ¿qué será? Ahora díganme, y eso es lo que me ha dolido en mi cabeza y así hasta ahorita me enoja que le haya dado clases así encima a una R3 y me venga con esa chingadera. ¿Cuál será la diferencia entre cáncer y carcinoma? ¿O es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia básica entre cáncer y carcinoma? Y cuando hablamos de un cáncer, doctor, creo que ya estamos hablando de metástasis. Y No. carcinoma, No. bueno, Cáncer entonces y carcinoma. Suena lo mismo, ¿no ve? Como que ¿Qué? los dos con E y cómo es la cosa. Que un carcinoma es un tipo de cáncer, por así decirlo. No es lo mismo, pero está dentro de eso. Es un tipo de cáncer que es epitelial o mesenquimatoso, ¿cómo es? Epitelial. Ya. ¿Un sarcoma es un cáncer, sí o no? Sí, de tipo de estirpe mesenquimatosa. Exacto. O sea que si tú hablas de cáncer, carcinoma o sarcoma, los dos pertenecen a algo que se llama cáncer. El cáncer es una neoplasia maligna. Cuidado que estén diciendo un cáncer benigno o más ridículo todavía. Es un cáncer maligno. Es muy ridículo. Y la escucho decir en mis residencias, había sido cáncer maligno. ¿Cómo pues? O sea, cáncer ya es maligno. El cáncer es epitelial o mesenquimatoso. Muchas veces te digo, es un cáncer, todavía no sé qué es. Van y se les lengua la traba la residente, el interno, y dice, el doctor dice que es un carcinoma. Y ya vamos a ver posteriormente que a un carcinoma no se le hace lo mismo que a un sarcoma. Entonces, probablemente un sarcoma no necesite sacarse el estómago, tal vez necesita quimio nomás, pero me traen el estómago completo y era un sarcoma. Entonces, no podemos equivocarnos en esas cosas. Cáncer no es lo mismo que carcinoma. Carcinoma es un tipo de cáncer, al igual que sarcoma. Y carcinoma y sarcoma tienen diagnósticos, pronósticos, tratamientos diferentes. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Cómo es? ¿Alguien ha levantado la mano o no? Creo que no. No, doctor. ¿Qué será ahora, qué será un carcinosarcoma? ¿Cómo es? Una neoplasia mixta. Una neoplasia maligna de tipo epitelial y mesenquimatoso. Es mixto. ¿Existe eso? Existe. Ahora, ¿qué será un fibroadenoma? Fibroadenoma. ¿Será mixto? Fibroadenoma. Benigno o maligno, para empezar.
Benigna. Benigno. Epitelial o mesenquimatoso. Ambos. ¿Cuándo vamos a hablar de neoplasias mixtas? Cuando tienen dos estirpes diferentes, pero cuando tienen la misma estirpe y un chingo de orígenes, no es mixto. ¿Qué sería un angiomiolipoma? Angiomiolipoma. ¿Benigno o maligno? Benigno. ¿Epitelial o mesenquimatoso? Angio, como que te hace conflicto cognitivo. Angio es mesenquimatoso. ¿Cómo es? Mesenquimatoso, entonces. Toditos, ¿no ve? Angio, lipoma. ¿Es mixta o no es mixta esta neoplasia? No, doctor. No es, porque tiene que ser de dos estirpes diferentes. Todo bien, lindo. Se van a emocionar. Pucha, ya con esta nomenclatura ya me lo sé todos los pinches tumores y demás. Solo que hay un pequeño gran detalle. Y el pequeño gran detalle, qué chingaderas, es que nosotros no hemos seguido nuestras propias reglas y hemos hecho excepciones a la regla. Excepciones. Y cuando hacemos excepciones a la regla, no seguimos nuestras propias reglas. Por consiguiente, tenemos que aprendernos de memoria las excepciones a la regla y te crean conflictos cognitivos. ¿Qué sería un linfoma según la nomenclatura? ¿Benigno o maligno? Benigno. ¿Qué sería un melanoma? Lo mismo, benigno. ¿Y un melanoma y un linfoma creen que son benignos? No, doctor. No. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? El problema es que como humanidad, como investigadores, como médicos, somos muy creídos, nuestro ego está hasta aquí arriba. No hemos querido aceptar hace muchos años de cuando yo veía un linfoma, como veía tan bonito y parecía que no estaba mutado, es una neoplasia benigna porque parece que no invade ni metástasis. Entonces, se ha quedado hasta en el Harrison ya escrito como linfoma y no le hemos cambiado el nombre porque debía ser linfosarcoma. El melanoma es súper maligno porque súper invade, súper metastatiza, pero ya no le hemos cambiado el nombre y por eso le llamamos, son excepciones a las reglas. Mamá, o sea, disculpen la palabra, nos hemos equivocado y no queremos poner el nombre correcto y encima de eso le seguimos manteniendo el nombre incorrecto según la nomenclatura, pero además no le decimos equivocaciones garrafales de la humanidad en la investigación del cáncer, le decimos excepciones a la regla. ¿Hola? Creo que se colgó la de la compu del doctor. Sí. Sí, creo que se apagó. Está sin batería. Doctor. Bueno, vamos a TECUPS. No, ya se ha unido. Va a disculpar, pues tenía 10% de batería y lo veo y al siguiente minuto cero, o sea, se me... Entonces, ya para terminar, esas pinches excepciones a la regla nos conflictúan la vida y nos hacen tener que aprender de memoria. Ahora, de acuerdo a los 12 años que tengo de experiencia como patólogo, he visto a lo largo de los años algunos tips, algunas claves para lidiar con estas excepciones a la regla y no tener que aprenderlas necesariamente de memoria. Esa clase es la que voy a dar la siguiente clase. Y son conflictos cognitivos en la nomenclatura de las neoplasias. Y les voy a dar ciertas reglas que no están en el libro. Por eso es importante esta clase, ¿ya? O sea, no están en el libro, no están en ningún otro lado, no he visto en ningún lado publicadas.
Pero para darles esta clase necesitaba esto, por lo menos, entender de OMA, carcinoma, sarcoma, todo esto. Si ustedes quieren adelantar algo en el sentido de ya adelantar y tener algunas preguntas puntuales, digamos, de estos conflictos cognitivos, les voy a pasar el link a sus representantes de la clase que ya ha dado la presentación, creo que no sé en dónde era, virtual ha tenido que ser porque era en los años de pandemia, para que estén viendo el video de los conflictos cognitivos en relación a la nomenclatura. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. ¿Cómo es? Doctor, ¿no se pueden poner de acuerdo ahora, actualmente, según esos criterios que usted menciona, o sigue ese conflicto egoísta? Te cuento que es así. Es más, se han rayado de tal manera que, por ejemplo, los gringos al melanoma, si ustedes leen en inglés el melanoma, va a decir malignant melanoma, o sea, melanoma maligno. ¿Qué pasa si yo te digo melanoma maligno? ¿Qué vas a tal vez entender? Si yo te digo melanoma maligno, ¿será que hay un benigno? O sea, es maligno, sí, pero entonces si me están diciendo melanoma maligno, seguro hay melanoma benigno, entonces. No existe. Entonces, hasta la fecha no hay, nadie se ha animado a cambiar del Harrison, de los libros, o sea, no. Y al principio yo también, cuando era estudiante, cuando era ayudante, cuando era residente de patología, pues decían, las excepciones al regla. Luego he ido analizando, he ido estudiando la historia de los cánceres, de cada uno, del sarcoma de Kaposi, de esto, lo otro, y del melanoma mismo, y no, en realidad no es excepción a la regla, es equivocación categórica, gravísima, que no hemos corregido. Eso es. No sé si hay alguna duda más, pregunta. Ya, entonces los voy a pasar al